Y eso provoca que nosotros tengamos una resistencia al cambio. Generalmente los cambios, dice por ahí una frase que dice, todos los cambios son para mejorar. No siempre es así. Por eso tenemos que ser muy claros acerca de los cambios que estamos esperando y de los cambios que queremos tener en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra salud. ¿Qué cambio queremos para nosotros? No todos los cambios son para mejorar, algunos cambios son para empeorar. Y dice por ahí, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces, no todos los cambios son para mejorar, pero sí tenemos que provocar cambios para mejorar. Y precisamente este es el tema de este día, un cambio para mejorar. A veces cuando desconocemos qué es lo que nos espera más adelante, cuando no sabemos qué es lo que viene en nuestro futuro inmediato, qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder por las decisiones que tomamos o por los cambios que buscamos en nuestras vidas, el no saber qué viene provoca una inseguridad en nosotros y provoca una serie de temores que nosotros vamos a estar acercándonos a una solución, a una búsqueda de una solución, pero al desconocer nuestro futuro, al no saber qué viene, qué va a pasar en un mes, en un año, en 2 años, en 5 años, no sabemos qué va a pasar. Eso provoca una inseguridad y nos provoca temor. Y queremos regresar a la condición en la que estábamos antes. Eso es lo que le pasó a la nación de Israel. Dios provocó un cambio en su vida, en la vida de la nación, en toda la nación. Más de 400,000 personas que habían estado viviendo como esclavos por muchos años, por generaciones, habían pasado 400 años en los que ellos habían vivido como esclavos en una nación extranjera, en una nación donde en un principio eran bien vistos, pero después ya no eran bien vistos. Y entonces al no ser bien vistos, al no ser bien considerados en esta nación, empezaron a caer a la condición de esclavos. Ya no eran los hermanos de José, aquel hombre importante para los egipcios que les había salvado de la miseria y les había salvado del hambre por 7 años. ¿Se acordarán del sueño que tuvo Faraón de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y que las flacas se comían a las gordas, y eso representaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Fue por causa de Dios, a través de José, que la nación de Egipto fue una nación de ser una potencia mundial, conservarse en esa condición de potencia mundial. Era la potencia importante en aquel tiempo, eran los conquistadores, eran los ricos, eran los de las pirámides, los que sometían a las naciones, que se extendían en territorio y conquistaban los pueblos para poder seguir siendo un poderío importante, sometiendo esclavos. La tecnología, el conocimiento que ellos habían adquirido les daba un nivel mayor de entendimiento a los egipcios que todos los pueblos a su alrededor. Pero cuando llegan los hebreos a Egipto, porque José da esta revelación y José manda a traer a su familia, él era el segundo, era prácticamente el primero en Egipto, si no fuera porque existía Faraón, pero si no, él hubiera sido el primero. Y entonces el que mandaba sobre toda la nación, él hizo traer a toda su familia, toda su parentela, a su padre, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, a los hijos de sus hermanos, y todos los hijos que tuvieran ya los hermanos de José. Y vinieron a Egipto y habitaron Egipto, y entonces los egipcios estaban muy agradecidos con José por haberles salvado de la miseria, por haberles salvado del hambre, por haberles salvado de la pobreza, y entonces ellos estaban agradecidos y veían a los a los israelitas como los hermanos de José, y estaban bien, por mucho tiempo estuvieron bien. A veces nosotros nos encontramos en esa situación. Hay un tiempo en que eres bien visto, en que la gente te aplaude, te alaba por lo que has logrado, por lo que has hecho, por tus méritos, por lo que has alcanzado. Pero llega el momento en que la gente ya te empieza a ver mal y te empieza a contemplar y te empieza a decir, híjole, como que no nos está conveniendo que esta persona esté aquí en el trabajo, o no nos conviene que esté aquí con nosotros, o no nos conviene que nos acompañe, y empiezan a hacerte a un lado después de haberte tenido en buena estima. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel, además de que los israelitas se multiplicaban y se multiplicaban y se multiplicaban. Y entonces conforme se multiplicaban, conforme crecía el pueblo, los egipcios ya los empezaban a ver con malos ojos. Tanto que el faraón decía, híjole, esto se está multiplicando mucho. Si llegara un ejército enemigo contra nosotros y ellos se levantaran a favor de nuestros enemigos, seríamos derrotados, son muchísimos.
Además nos conocen nuestras debilidades, conocen nuestros puntos débiles, conocen toda la tierra, han habitado aquí, han estado con nosotros, nos conocen nuestros ejércitos y la manera en que peleamos. Entonces los egipcios empezaron a mirar mal a los israelitas y entonces los israelitas claman a Dios. Piden el auxilio de Dios, le dicen a Dios, ayúdanos, socórrenos, libéranos de nuestra esclavitud, sácanos de nuestra esclavitud. Y Dios escucha y envía a Moisés, y usted conoce la historia de cómo Dios los saca, las 10 plagas, etcétera, etcétera, y salen de la nación de Egipto para ir a la tierra prometida. Y parece que todo marcha bien. El primer obstáculo, se encuentran en una encrucijada, en un callejón donde no hay salida, sino solamente hay enfrente el mar y detrás los enemigos. Y no hay nada, y empiezan a quejarse, era mejor donde estábamos allá, era mejor donde vivíamos, estábamos bien allá, no hubiéramos quedado como esclavos, ¿para qué nos traes a morir aquí al desierto? Y empiezan a lamentarse. Empiezan a quejarse de la condición en la que estaban viviendo, de la condición en la que estaban enfrentando. Sin embargo, Dios muestra su poder, abre el mar y los deja pasar. Cuando cruzan del otro lado están bien contentos. Cuando estaban de este lado del mar, cuando estaba el enemigo detrás de ellos, estaban quejándose. Eso es una mala actitud que a veces nosotros tenemos. Porque cuando estamos del lado... queremos adorar a Dios del lado incorrecto del lago, del río o del mar. Los israelitas adoraron a Dios después de que pasaron el mar, no antes, no cuando estaban en la situación difícil. Lo adoraron cuando ya pasaron la situación difícil. Ahí es cuando dijeron, sí, aleluya, y hasta María sacó el tamboril y empezó a danzar, y el canto de Moisés. Hoy, hasta el día de hoy, la nación de Israel sigue cantando el cántico de Moisés, pero ese canto fue después del mar, no antes del mar. Nosotros queremos adorar a Dios cuando nos saque del problema, no cuando estamos en el problema. Nosotros queremos adorar a Dios cuando las cosas se resuelven, cuando las cosas están bien. Decimos, ahora sí, Señor, gracias porque me ayudaste, y levantamos las manos. ¿Por qué no hacerlo cuando estamos en la situación difícil? La nación de Israel tenía una actitud equivocada hacia el cambio. Tenía temor al cambio, tenía una inseguridad en el cambio. Decían, ¿y por qué vamos a cambiar? ¿Por qué nos vamos a ir a una tierra que ni conocemos? Además ya está poblada. Si estuviera deshabitada, pues llegamos como paracaidistas y nos montamos ahí. Pero así como se estableció Valle de Chalco, pero está habitada. Imagínense que vinieran los de Cuautla, Morelos, y dijeran, vamos a tomar Valle de Chalco. Y nos empiecen a sacar a nosotros. Porque estamos aquí, ¿qué haríamos? Sí, pásenle, adelante, bienvenidos sean. Construí mi casa por 15 años para dejártela cuando tú llegaras. Los pueblos que ya estaban asentados en la tierra prometida no les iban a dar la bienvenida a los israelitas. Sin embargo, Dios había dado esa tierra a los israelitas. Y por 400 años la maldad de estos pueblos, la maldad de los heteos, de los filisteos, de todos los feos que estaban en la tierra de Canaán, la maldad se multiplicó. Y eso fue lo que hizo que Dios tomara la decisión de erradicar esos pueblos, de sacarlos de ahí por la maldad. Esa tierra es tierra prometida. Es el símbolo del Edén en la tierra. No es el Edén. El Edén está escondido a los ojos de los hombres. Está aquí en la tierra, lo andan buscando, pero no lo han encontrado. El Edén sigue aquí en la tierra. El paraíso está aquí en la tierra. Está resguardado por un ángel que tiene una espadota en la mano y que no deja que nadie lo vea. Está oculto a los ojos de los hombres. Probablemente mucha gente pasa por ahí y ni siquiera cuenta se da que es el Edén. Sin embargo, cuando la nación de Israel va camino hacia la tierra prometida, tiene una actitud de resistencia a cambiar. No quiere cambiar. No solamente no quiere cambiar de código postal, no quiere cambiar su mentalidad. O sea, ya no es solamente dónde va a vivir, sino cómo va a vivir. Y esa es una de las condiciones en las que nosotros nos encontramos muchas veces. Evitamos los cambios porque creemos que en la condición en la que nos encontramos es mejor que la que pudiera venir. Pero nosotros debemos de estar conscientes y tenemos que tener presente todo el tiempo, que Dios está buscando nuestro cambio para mejorar. Cuando habla la Biblia de ser perfeccionados,
Cuando la Biblia habla de que tenemos que ser perfeccionados, Dios está pensando en nuestro cambio para mejorar. ¿O no es eso una perfección? ¿Es cambiar algo para que sea mejor? Eso es perfeccionarse. Entonces nosotros tenemos que caminar a un cambio para ser mejores. Tenemos que ir al cambio que nos hará mejores como personas, que nos hará mejores como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como mexicanos, como hijos de Dios. Pero tenemos que buscar ese cambio. Estamos yendo a esa perfección. Y el pueblo de Israel se queja y se queja porque no tenía que comer, se queja porque no tenía que beber, se queja porque no tenía que vestir, se queja porque no traía los vestidos de moda, porque siempre traían la misma ropa. Se queja de todo. Y hay un momento que a mí me llamó mucho la atención, en que los israelitas dicen, era mejor donde estábamos. Y es en Números, capítulo 11, usted lo puede buscar. En el libro de Números, Números capítulo 11, ya está ahí. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Números 11, versículo 1 al 3. Dice, aconteció que el pueblo se quejó otra vez. No era la primera vez. El pueblo de Dios, yo he encontrado que llegó a una queja constante en su vida, pero llegó el momento en que Dios se cansó de las quejas del pueblo. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Cuando nosotros estamos acostumbrados a quejarnos tanto por lo que nos está pasando y no hacemos nada por mejorar, lo único que vamos a encontrar o lo único que vamos a conseguir es que Dios diga, ok, quédate en esa condición. Nada más. El pueblo de Israel se quejaba por estar en el desierto. De eso se quejaba. Y esa queja que la nación de Israel tenía, esa queja que la nación de Israel presentaba delante de Dios, le hacía vivir en la misma condición. Cuando se queja constantemente, llega el grado que se queja constantemente que Dios dice, ok, eso es lo que quieres, así te quedas. ¿Dónde los dejó el Señor? En el desierto. No entraron a la tierra prometida. Entonces, ojo, mucho ojo. Cuando usted se queja tanto de una condición, lo único que va a lograr es quedarse en esa condición. Es lo único. No va a haber un cambio, no va a haber una mejora, no va a haber un perfeccionamiento. Solamente nos vamos a quedar en esa condición. La nación de Israel se queja. Otra vez dice ahí, versículo Números, capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Mire la misericordia de Dios. Cuando Dios se encendió en ira contra Sodoma y Gomorra, no encendió la esquina de la ciudad norte de Gomorra para advertir a la ciudad y se arrepintiera. ¿Qué hizo Dios? Consumió la ciudad. ¿Con qué? Con fuego. ¿Qué hizo con la nación de Israel? Dice que se enfureció en ira. Pero la misericordia, así como Dios es justo, también es misericordioso. Y la misericordia de Dios detuvo la ira de Dios de manera que solamente se empezó a encender una parte del campamento. Probablemente algunos alcanzaron a salir y corrieron y se empieza a incendiar. Y entonces el pueblo se da cuenta que ese incendio es por causa de su queja. Y dice la palabra, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. A mí me llama mucho la atención porque el pueblo de Israel se enseñó y se conformó con depender de Moisés. El pueblo no venía a Dios, el pueblo venía a Moisés. Tenía una queja y venía Moisés. Moisés, ayúdanos, por favor, mira que tenemos hambre. Moisés, tenemos sed. Moisés, tenemos enfermedad. Moisés, esto, Moisés. Y Moisés dice, ya. En serio, es en este pasaje. Es donde Moisés dice, ya, Señor, ya. Oye, ¿era premio o castigo el ser el líder de la nación de Israel? Porque la nación todo el tiempo se está quejando, todo el tiempo es maldición, todo el tiempo es problema, todo el tiempo es una queja constante. Ellos no pueden ver lo que yo estoy viendo.
Ellos no pueden ver lo que tú vas a hacer con ellos, cómo los has escogido entre tantas naciones, entre tantos pueblos, tuviste misericordia de ellos y los has llamado a ser tu pueblo. Nosotros no nos damos cuenta de que Dios te ha escogido para hacer una diferencia en esta nación. Y entonces nos quedamos, ay Señor, pero es que me pasa esto y me pasa lo otro, pero porque estamos viendo nuestra condición. Se nos olvida que estamos en un cambio constante para mejorar, que nosotros estamos camino a nuestra perfección, que sí es cierto, tenemos problemas. Yo no le dije en ningún momento, cuando usted venga a Cristo y venga a manto nuevo, sus problemas se resolvieron. No, pero una cosa estamos seguros, de que si usted viene a Cristo y usted está en esta congregación, usted será bendecido de parte de Dios. Y que aprenderá a superar sus problemas, aprenderá a superar las adversidades, aprenderá a llevar una mejor condición de vida, en una mejora constante, en un cambio constante para mejorar. Camino a nuestra perfección. Y entonces el pueblo se queja primero, lo que hace es ¿qué? Quejarse. Se le complican las cosas, no se resolvieron. ¿De qué se quejó? Tenemos hambre, tenemos sed, hace calor. Ahorita nosotros tenemos calor durante el día. ¡Ay, qué calor insoportable! Empieza a llover. ¡Ay, la agüita, vaya! No para. Y no tenemos contentamiento. Si hace sol, porque hace sol. Si hace calor, porque hace calor. Si hace frío, porque hace frío. Si llueve, porque llovió. Y luego si llueve poquito, llovió poquito. Ahora nada más alborotó el calor, chico. ¡Que la caramba! Si llueve mucho no, porque se inunda la casa. Entonces, pues ya no vas a tener calor, pues ya mojada la casa, inundados los muebles, ya calor no tienes. Y dice Dios, pues ¿de qué te quejas entonces? Y el problema es que, recuerde lo que le dije al principio, cuando nos quejamos, cuando lo único que sale de nosotros es queja, nos vamos a quedar en esa condición. Nos vamos a quedar en el desierto. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel. Se quejó. Y se quejó tanto que Dios dijo, bueno, si eso es lo que quieren y así quieren vivir, quejándose, pues van a vivir el resto de sus días en la misma condición. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Yo no quiero vivir en la misma condición. En mi trabajo, la oficina donde yo estoy, no tiene nada de ventilación. Es un cuartito de 3x3, más o menos. No es mucho, 3 creo. No es mucho. 2.5, 2x2, más o menos. Es un cuartito chiquito. Y no tiene nada de ventilación. Está cerrado completamente. Y generalmente yo tengo la puerta cerrada. Y la tengo cerrada porque yo he visto cómo los niños se machucan las manos con la puerta. Entonces los niños se acercan a la puerta, se recargan, la puerta se cierra y se machucan las manos. Y yo no, para evitar eso prefiero cerrar la puerta. Entonces, de repente entran a mi oficina, la gente del trabajo entran a la oficina, abren la puerta y se meten. Y dicen, y esto es un horno, está bien caliente. ¿Qué, no tienes calor? No tengo calor. ¿De veras no tienes calor? No tengo calor. Uno entra y abre, ya huele a chivo. Pues se olerá a chivo, pero calor no tengo. El chivo ya se está haciendo barbacoa, pero calor no tengo. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo constantemente quien entra se queja de ese lugar. El asunto es que yo estoy ahí 8 horas al día y yo no me quejo del lugar. Sí, cuando hace calor, cuando ya no aguanto el calor, abro la puerta o me salgo y tomo aire tantito y vuelvo a regresar. Pero yo he aprendido a no quejarme. Tengo 8 años pidiendo que le hagan una ventana ahí para que entre un poco que circule un poco el aire, y no le han hecho la ventana. Y el asunto que hay cosas que nosotros tenemos que enfrentar todos los días. Usted va a enfrentar situaciones todos los días. A lo mejor la distancia a tu trabajo, a lo mejor el salario que te pagan, a lo mejor la casa en la que vives, donde estás rentando, donde estás viviendo, lo que te compraste en el supermercado que te salió defectuoso. Hay cosas que vas a enfrentar todo el tiempo, hay situaciones que vas a vivir todo el tiempo. El asunto es cómo las vives, con qué actitud las vives, con qué actitud las confrontas. Dios tuvo misericordia de la nación de Israel y nada más le prendió una parte del campamento, no le prendió todo el campamento.
Le prendió solamente una parte. Algunos alcanzaron a jalar sus cosas, a jalar sus prendas personales, a jalar a los hijos. Y finalmente, cuando ven que no pueden parar el fuego, aquí lo importante es que un incendio cualquiera, ellos hubieran podido apagarlo. A lo mejor hubieran buscado el modo de apagar el fuego, si hubiera sido un incendio cualquiera. No, el asunto es que no pudieron apagarlo. Y no pudieron apagarlo al grado de que tienen que ir con Moisés y clamar a Moisés y decir: Moisés, nos estamos quemando. Y Moisés clama a Dios y el fuego se apaga. Cuando nosotros nos quejamos delante del Señor, va a suceder algo más que va a consumir lo que tienes. Cuando tú te quejas del problema, no lo resuelves, te quejas del problema, va a surgir algo más que va a empeorar la situación. Imagínense, se están quejando del hambre, se están quejando, no del hambre, no pasaban hambre, pero están quejando del calor, del desierto, que ya estamos muy lejos, que cuántos días ya llevamos caminando, y que dónde está la línea nueva del metro que están haciendo para poder llegar más pronto, que a qué hora la van a terminar. Y se estaban quejando los israelitas, se están quejando y no mejora su condición, no mejora, empeora. Nosotros cuando nos quejamos de la situación no la mejoramos, hermano, la empeoramos. Ahora usted puede decir: pastor, pero mi casa no se prende. Pero vea los problemas que se generan entre ustedes como familia. Dice la Biblia que la lengua es como un pequeño fuego que enciende una pequeña llama que enciende un gran incendio. Y cuando nosotros nos quejamos de algo, lo que provocamos es un incendio en la casa. Ahí es donde se prende el fuego. Ahí es donde se prende el fuego. Ahí es donde la situación empeora. Y entonces el pueblo viene a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, ayúdanos. Moisés dice: pues yo no soy bombero, pero el Señor sí puede apagar esto. Y entonces Moisés clama a Dios y el fuego se apaga. Dice, y llamó, versículo 3, dice: y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Hermano, la queja desata el fuego de Dios. Ahora nosotros cantamos: manda el fuego, pues ¿qué fuego quieres? ¿Cuál fuego? El del Espíritu Santo. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que te confronta acerca de lo que estás haciendo. El Espíritu Santo es el que confronta lo que estás haciendo delante del Señor. Ok, tengo que irme más rápido porque no me va a alcanzar el tiempo. Versículo 4 dice, ahí mismo donde estamos: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Ahí están otra vez quejándose. Frijoles todos los días. Ya por lo menos hagan frijoles rellenos, aunque sea de gorgojos, pero rellenos. Y el pueblo se empieza a... Mire, algunos estudiosos se dan cuenta que el maná que Dios manda a la nación de Israel tenía los nutrimentos, las proteínas, las vitaminas que el pueblo de Dios necesitaba para habitar el desierto. No era solamente maná que caía del cielo, sino que era lo que el pueblo de Dios necesitaba para comer. Era lo que su cuerpo necesitaba. Alguna vez le testifiqué que mi esposa y yo estábamos comiendo y veíamos lo que estábamos comiendo y decía mi esposa: tengo que hacer algo más nutritivo para mis hijos, porque no nos daba tiempo, porque llegábamos corriendo y hacía algo más rápido, algo más sencillo. Y decía mi esposa: tengo que buscar hacer algo más nutritivo para mis hijos. Y yo decía a mi esposa: mira, esto es lo que podemos hacer. No es que no querramos hacer algo más nutritivo, pero esto es lo que podemos hacer. Es lo que podemos hoy, porque un día, les platico, ese día llegamos y lo que hizo mi esposa fue hot dogs. No es algo así, es muy rico para los chavos, pero no es algo así como que lo más nutritivo del planeta. Es muy rápido, es muy práctico y uno sale del apuro en ese momento. Pero mi esposa decía: no, es que tengo que hacer algo más nutritivo. Le digo: esto es lo que podemos hacer ahora, es lo que vamos a hacer ahora, es lo que vamos a comer ahora. Tenemos que confiar en que cuando damos gracias a Dios, lo que te vas a comer tiene todo lo necesario que tu cuerpo necesita.
Si te tienes para comerte una manzana, pues solamente una manzana te comerás y te dará lo suficiente, los nutritivos suficientes para aguantar. Claro, no podemos ser negligentes y decir, pues unos tacos todos los días, al cabo Dios me cuida. Al cabo Dios me guarda. No, la sanidad es un regalo de Dios, es un milagro. La salud es tu responsabilidad. La sanidad, Dios te sana por milagro, por obra divina. Pero la salud es algo que tú tienes que cuidar. Entonces, yo le decía a mi esposa, tenemos que darle gracias a Dios por lo que hoy nos vamos a comer y confiar en que esta acción de gracias, como dice la palabra, por la acción de gracias son santificados los alimentos y confiar que esos alimentos tendrán los nutrimentos que nuestro cuerpo necesita. Hermano, usted necesita darle gracias a Dios cuando usted va a comer. Cuando el pueblo de Israel comía el maná, no daba gracias. Se quejaba. Otra vez maná. Y otra vez maná. Y salían en la mañana a recoger lo que se iban a comer y cuando lo veían, maná, otra vez. Ay, ya, maná ya. Queremos carne. Y queremos carne. Y el pueblo se empieza a quejar porque no había comido carne en muchos días. Ya llevaba mucho tiempo solamente comiendo maná. Lo hacían pan de maná, tortas de maná, maná, pero hacían cosas que le cambiaban solamente al maná. Y lea conmigo, no lo estoy inventando, dice. Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, nada más por comer, pues. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y hasta los ajos extrañaban. Y ahora nuestra alma se seca. No tenemos un bistec aquí delante de nosotros, un ribeye o un tibón, como si lo comieran, va. Dice, nada, no, ahora nuestra alma se seca, pues si no, este maná ve nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, estamos en el 7, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedello. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. O sea, eso era lo que comían. ¿Ya vio cómo si le cambiaban al menú? Lo martajaban, lo molían, tortas, hacían lo que fuera. Pero el asunto era cambiarle al maná. Todo era maná, pero tenían que cambiarle al maná. Por lo menos a lo mejor si lo veían de otra forma, a lo mejor les parecía más atractivo. Pero decían, ya no queremos maná. Mire, nosotros pensamos, el ser humano piensa que es más inteligente que Dios, que es más sabio que Dios. Y uno dice, no, Dios, te estás equivocando. No me envíes esto, envíame el otro. No, Señor, yo no quiero esto, porque si tú me das esto, yo creo que eso es un error tuyo. Y entonces pretendemos enseñar a Dios lo que conviene a nuestras vidas. El pueblo de Israel no tenía problemas digestivos, no tenían diarreas, no se enfermaban, hermano. Los médicos llegan a la conclusión que el cuerpo se enferma por lo que te comes. Ayer hablaba con los jóvenes y les decía, no es lo que te comes, es lo que sale de tu boca lo que contamina al hombre. Pero los médicos han llegado a la conclusión que tiene mucho que ver lo que comes, lo que causa un problema digestivo. Cuando te estreñes, cuando te da diarrea, cuando tienes gases. No me diga que no diga que yo soy el único. Cuando le pasa a usted, es por lo que comió, ¿o no? Las enfermedades no venían a los israelitas, no solamente por la protección de Dios, sino porque tenían una alimentación saludable. El maná era saludable a su cuerpo, les producía lo necesario, estaban sanos. Los nutrimentos, las proteínas. Mire, yo le he dicho, Señor, a veces quisiera una dieta de maná. A veces las mujeres toman su dieta de maná tomando Albran, a ver si produce el mismo efecto que el maná. Pero no es lo mismo, esto venía del cielo. Esto venía del cielo, era algo divino, era un contacto de parte de Dios con el ser humano para traer bendición al ser humano, a la nación de Israel en particular. Y ellos se quejan, no, ya no queremos maná, estamos hasta acá del maná. Eso es lo que provoca las quejas en nosotros. Creemos que Dios se está equivocando.
Yo leí hace unos días atrás, me mandaron un mensaje y me decían: hermano, cuando Dios no cambia tu situación, cuando Dios no permite que tu situación mejore, es porque Dios está buscando que tu corazón mejore. Cuando la situación no cambia en tu vida, es que hay algo en tu corazón que no ha cambiado. La nación de Israel se le olvidó ser agradecida, no daba gracias, porque tenía que comer. ¿Se imaginan? Empiezan a matar a los animales que llevaban. ¿Cuánto les iban a durar? Eran un chorro de gente. Era muchísima gente. Empiezan a matar los animales. Al rato iban a tener que ellos ir cargando los bultos y ir cargando las cosas del tabernáculo. Y Dios dice: no, aguanten. Sean cuidadosos. Y les empieza a dar el maná. Ellos se empiezan a quejar y miren. Versículo 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre de él. Ni siquiera se daban cuenta cuando llegaba. Era hasta el otro día que ya salían del campamento.